No podemos entender realmente lo que es la autoestima, la manera como se desarrolla y la enorme influencia que tiene en las diversas áreas de nuestra vida si no conocemos las bases del funcionamiento del subconsciente. En este episodio hago un repaso de las 9 características principales del funcionamiento del subconsciente, resaltando la trascendencia que tiene cada una en la comprensión de la autoestima. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? He mencionado que cuando descubrí que mi autoestima estaba seriamente dañada, ya había yo estado leyendo por lo menos durante 10 años diversos libros sobre temas de superación personal, de crecimiento personal, y en muchos de ellos, de una forma u otra, a veces de manera más general, a veces de manera más amplia y profunda, supuestamente, se hablaba de la autoestima. Y según lo que esos libros hablaban sobre la autoestima, una y otra vez, cada vez que yo me encontraba esos temas en los libros, yo parecía corroborar que mi autoestima estaba muy bien, que mi autoestima estaba muy sana. También he compartido ya que cuando tuve esa experiencia extrema en la que se desbloquearon y surgieron recuerdos, emociones de mi infancia, ya tenía yo 2 años investigando sistemáticamente con el funcionamiento del subconsciente. Por lo tanto, ya tenía mucha claridad de su funcionamiento, de las características de este funcionamiento del subconsciente. Y a partir de ahí, en los siguientes años yo continué profundizando, entendiendo sobre el funcionamiento del subconsciente a la vez que iba investigando todo lo relacionado con el tema de la autoestima. Entonces, conforme fui avanzando, llegué a una conclusión muy importante y que llegó a ser muy obvia para mí. Nadie puede hablar realmente de autoestima si no tiene bases claras y sólidas sobre el funcionamiento del subconsciente. Nadie puede proponer métodos para fortalecer la autoestima si no tiene una claridad básica de todo el funcionamiento del subconsciente. Es ilógico que alguien hable de autoestima si no tiene las bases del subconsciente. Es ilógico que alguien proponga métodos para el desarrollo de la autoestima o para consolidar la autoestima o para mejorar la autoestima, ya sea en niños, niñas, ya sea en adolescentes, jóvenes, ya sea en adultos, si no tiene una claridad suficiente del funcionamiento del subconsciente. Es necesario que entendamos las bases de cómo funciona el subconsciente, porque la autoestima es producto de una cantidad impresionante de vivencias que están almacenadas en nuestro subconsciente. Todas esas vivencias se van guardando y se van almacenando ahí desde la gestación y a lo largo de nuestros primeros meses y años de vida, y luego prácticamente con todo lo que se sigue acumulando en los siguientes años y décadas de vida. Si no comprendemos eso, no podemos hablar realmente de la autoestima, no podemos entender qué es realmente la autoestima y mucho menos proponer formas de mejorarla, de fortalecerla, de sanarla. Por eso, para mí es obvio por qué cuando yo descubrí que tenía una autoestima muy dañada y luego fui entendiendo mejor todo esto, resultó obvio por qué prácticamente casi todo lo que había leído de la autoestima estaba equivocado y por qué me había creado esa falsa idea de que yo tenía una autoestima muy sana. Y eso pues sigue sucediendo.
sigue sucediendo porque se sigue hablando de la autoestima, se sigue escribiendo de la autoestima y ahora con las redes sociales, con todo lo que se difunde en internet, con tantas fuentes de información, se sigue hablando en muchos lugares, en muchos sitios, en muchas fuentes de información se sigue hablando de autoestima. Pero cuando uno entiende las bases del funcionamiento del subconsciente, se da cuenta de que hay una gran cantidad de ideas francamente ridículas, totalmente ridículas, que se proponen supuestamente como métodos o formas de fortalecer o mejorar la autoestima, ya sean niños, niñas, jóvenes o adultos. Entonces, bueno, por eso en este primer audio voy a hacer un repaso de las 9 características básicas del funcionamiento del subconsciente que ya te he compartido a lo largo de muchos episodios. Si tú has seguido mis episodios en mis redes sociales, si tú has ya estado escuchando todo este contenido, tendrás ya una idea muy clara del funcionamiento del subconsciente. En todos los primeros audios explico. En el primer audio que subí aquí en mis redes sociales, en un solo audio hice un resumen de las características del funcionamiento del subconsciente para que, y de manera muy sencilla, muy breve, expliqué las 9 características del funcionamiento del subconsciente para que cualquier persona, en cuanto comience a escuchar esta información que estoy compartiendo, inmediatamente tenga una idea global, sencilla, clara de este funcionamiento del subconsciente. Ya luego dediqué varios audios a explicar con más detalle cada una de estas características con ejemplos, con anécdotas, con casos, con experiencias personales para que quedaran más claras. Pero aquí, una vez más, retomo estas 9 características ahora totalmente desde el enfoque de la autoestima. Así que aquí voy a hacer un repaso de estas 9 características que, aunque todavía no empiezo a explicarte qué es realmente la autoestima, aunque todavía no empiezo a compartirte todo este proceso de cómo se desarrolla la autoestima, qué es realmente la autoestima y todas sus consecuencias, pero este panorama te va a servir para ubicar de manera global estas características del subconsciente, de tal manera que en cuanto yo en los siguientes episodios comience a explicar cómo se va desarrollando la autoestima de un ser humano desde la gestación, entonces ya tengas un marco de referencia. Entonces, bueno, para esto, en este momento simplemente voy a dar un panorama global de la autoestima. Voy a decir que la autoestima es el producto de una serie de miles de momentos que vivimos, que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, que vamos experimentando y que comienzan en el vientre materno. Ya durante esos primeros 9 meses se dan miles de momentos que se acumulan en el subconsciente durante nuestra gestación. Luego, en torno al nacimiento, los últimos días antes de nacer, las últimas horas y todo lo que sucede en esos minutos previos al momento de salir a la luz, lo que sucede en esos momentos críticos, intensos, en el momento en que estamos naciendo, y luego lo que sucede en las primeras horas después de nacer y las primeras días después de nacer, ahí hay toda una intensidad de más momentos, minuto a minuto. Quiero enfatizar esto, minuto a minuto que vamos viviendo, experimentando, sintiendo, y que todo eso se acumula en el subconsciente. Todo lo que sucedió en esos últimos días, horas, en torno al nacimiento y luego después, las primeras horas y días después de que nacemos, todo eso se acumula en el subconsciente por la manera en que funciona el subconsciente y por la intensidad de ese momento de nuestra vida que obviamente no recordamos conscientemente, pero todo eso se acumula ahí en el subconsciente. Y luego empezamos a crecer y todas las primeras semanas de vida se siguen acumulando miles de momentos, miles de instantes con todo lo que vamos sintiendo, experimentando. Y cuando ya tenemos unas semanas, unos meses, en toda esa etapa en que fuimos bebés, se fueron acumulando miles de momentos de todo lo que fuimos experimentando y sintiendo, todo eso en el subconsciente se fue acumulando. Y luego ya cuando teníamos medio año, 8 meses, 10 meses, 1 año, año y medio,
1 año con 8 meses, 1 año con 10 meses, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A lo largo de toda esa primera etapa de nuestra infancia se fueron acumulando miles, y enfatizo esto, miles de momentos, de instantes, minuto a minuto, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, y todo eso se fue acumulando en el subconsciente. Pero todo eso no lo podemos recordar porque no teníamos todavía la capacidad de consciente, pero está actuando ahí desde nuestro nivel subconsciente. Y luego todavía se siguieron acumulando más vivencias, más experiencias, cuando ya teníamos 6, 7, 8 años, 10 años, 11 años, cuando ya cruzamos toda esa etapa de nuestra infancia, ya para entonces ya era una cantidad verdaderamente monumental, colosal, de experiencias, de instantes, de vivencias, de momentos acumulados en el subconsciente. Y entramos a la etapa de la adolescencia, de la pubertad. En esa etapa siguieron acumulándose más, y luego llegamos a la juventud y siguieron acumulándose después cuando ya entramos a la edad adulta. Pero principalmente en todos esos primeros años, desde la gestación y toda nuestra infancia, adolescencia, digamos, se acumularon una cantidad monumental de sucesos y momentos. ¿Y qué contenido tuvo todo eso? Bueno, pues se guardó en el subconsciente, se acumuló y se registró la forma en que fuimos tratados a cada instante. Lo que recibimos o no recibimos de amor, de cariño, de contacto físico. Todo eso, todos esos instantes llevaron en cada momento implícita una enorme cantidad de información, porque cada instante en que vivimos desde la gestación y durante todos esos años, cada instante llevó implícito un mensaje de manera implícita que era tú vales o tú no vales. Y eso se repitió, como quiero enfatizar, miles de veces durante todo ese periodo de tiempo. Es de verdad monumental la cantidad de vivencias que tenemos registradas en el subconsciente, y al final, en su conjunto, todo eso nos dejó un sentimiento de valor, un sentimiento de valer o no valer. Y como ya he mencionado, prácticamente todas las personas, jóvenes, adultos, ya cuando llegamos a la edad de ser jóvenes o adultos, todas las personas crecimos con un daño muy grande, con un daño muy significativo, con un daño muy crítico en nuestro sentimiento de valor, en nuestra autoestima. Porque lo que vamos a entender es que en todos esos miles y miles de momentos, el mensaje que predominó fue tú no vales. Ese fue el mensaje que predominó a lo largo de todo ese proceso de años y que se quedó acumulado en el subconsciente. Y, bueno, obviamente no lo recordamos porque está registrado a nivel subconsciente. Pero ya entenderás, te iré compartiendo cómo se puede observar todo el efecto de eso en una gran cantidad de emociones, reacciones, comportamientos, conductas, impulsos, actitudes que vamos teniendo conforme vamos creciendo, y a lo largo de toda nuestra vida. Ahí se ve reflejado de una manera transparente, clara, todo ese daño que tenemos todas las personas. Y bueno, en cada uno de esos momentos, desde los primeros momentos de nuestra gestación, voy a poner un ejemplo muy simple, que ya entraré con detalle en los siguientes audios. La invisibilidad, el ser ignorados. Por ejemplo, algo muy simple. Durante la gestación, en cada momento en que papá o mamá no tenían conciencia de que ya estábamos ahí y de que estábamos registrando todo lo que estábamos experimentando a nivel subconsciente, entonces simplemente el hecho de que un papá o una mamá un día y otro día y otro día de alguna manera ignora a ese bebé, a esa bebé que viene en camino,
Y ¿cómo lo ignora? Simplemente no comunicándose con ese bebé, con esa bebé, que ya viene en camino y que está registrando todo a nivel subconsciente. El mensaje es, tú no vales, por eso te ignoro. Sí sé que vienes, ya estoy comprando los pañales, ya estoy comprando la cuna, ya estamos yendo al ginecólogo para revisar que todo vaya bien en tu salud. Fuera de eso, a ti no te ponemos una atención especial, que ya hablaré de cómo se hace eso, cuál es la enorme diferencia cuando se hace y bueno, aquí simplemente quiero poner como ejemplo que desde la gestación, cada día, y dividamos el día en horas, cada hora, y dividamos la hora en minutos, cada minuto. Al no tener conciencia de esto, al recibir ese vacío de comunicación, ese bebé, esa bebé, indirectamente está recibiendo a cada instante el mensaje, tú no vales, y se está acumulando en el subconsciente, y eso va a tener una repercusión toda la vida. Bueno, ya en los siguientes episodios, donde voy a explicar detalladamente desde la gestación todo lo que sucede y cómo va impactando al subconsciente de un ser humano, ya daré más detalles. Por lo pronto nada más es para darte una idea global, y con eso voy a hablar aquí de cada una de las 9 características del funcionamiento del subconsciente, para que tengas este punto de partida. Para ello, como lo hice en los primeros audios de mis redes sociales, cuando expliqué todo el funcionamiento del subconsciente, voy a empezar por la característica número 2, de la 2 a la 9, y voy a dejar la primera característica del funcionamiento del subconsciente para el final. Bien, la característica número 2 del funcionamiento del subconsciente es que no requiere desarrollo. Es decir, que nuestro subconsciente está trabajando ya con todas sus funciones y todas sus capacidades desde nuestra gestación. ¿Qué significa eso? Que entonces ya desde la gestación estamos registrando, como he dicho, minuto a minuto. Y quiero resaltarlo una vez más, minuto a minuto. No hay forma de que el subconsciente se desconecte y no registre. No hay forma de que no se acumule lo que está pasando minuto a minuto desde la gestación. Entonces, durante la gestación suceden muchas cosas. Si la mamá está pensando por qué se embarazó, si el papá está pensando que no debió tener ya otro hijo o no debió haber tenido ese hijo, esa hija, entonces el mensaje indirecto que ya se está acumulando es tú no vales, no deberías estar aquí. Pero, como ya he dicho, también el ser ignorado, un bebé, la falta de comunicación, minuto a minuto está generando ese mensaje tú no vales. Entonces, la primera característica del subconsciente, más bien la segunda característica en la lista que yo hice, como las tengo yo numeradas, la característica número 2 es que el subconsciente no requiere desarrollo. Entonces, desde nuestra gestación, los 9 meses estuvo ya acumulando información, acumulando experiencias, guardando experiencias, porque el subconsciente ya estaba trabajando con todas sus capacidades, aunque apenas nos estuviéramos desarrollando ahí en el vientre materno. Y esto aplica también cuando vemos la continuidad hacia los siguientes momentos. Cuando ya nacimos, en esos primeros días, meses, nuestro subconsciente ya estaba trabajando con todas sus capacidades. Todo lo que estábamos viendo, escuchando, sintiendo, y la manera como estábamos siendo tratados en todos esos instantes, en esos momentos. Pero aquí ya luego entenderás con más detalle esto. No necesariamente significa un maltrato. También ya hablaré de eso cuando, por ejemplo, desde la gestación, cuando en los primeros meses, cuando en los primeros años recibimos insultos, rechazos, gritos, ofensas, humillaciones, abandono, etcétera, etcétera. Ya hablaré de cómo todo eso ciertamente y obviamente impacta en el subconsciente, impacta en la autoestima con el mensaje tú no vales. Pero lo que sutilmente nadie se da cuenta, y por eso se habla de la autoestima de una manera tan errada, lo que sutilmente nadie se da cuenta es que también está impactando todo lo que no se hace con un bebé. Cada día, desde el momento de la gestación, cada momento desde el momento de la gestación, cada momento de esos primeros días, semanas, meses de vida, cada día y momento en que no se le habla a un bebé, en que no se le transmite cariño a un bebé,
en que no se le abraza, se le acaricia, se le besa, en que no se le externa amor a un bebé de manera explícita, con palabras, con actos, con pensamientos, con contacto físico, con conductas, cada día en que no hay una manifestación explícita de amor, el mensaje indirecto sigue siendo tú no vales, tú no vales. Entonces, bueno, quiero enfatizar entonces que la característica número 2, no requiere desarrollo, es crucial para entender la autoestima, porque es crucial entender que durante toda la gestación, durante nuestra gestación, durante nuestros primeros meses y años de vida, sucedieron miles de momentos, tuvimos miles de experiencias donde se acumuló el mensaje tú no vales, porque el subconsciente ya estaba registrando todo permanentemente debido a esta característica de que no requiere desarrollo. Vamos con la característica número 3. Aquí de repente me ando equivocando porque puse hasta el final la característica número 1. Bien, voy con la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente, que trabaja las 24 horas del día. Bueno, a esta la juntamos con la anterior, que no requiere desarrollo, y entonces las 24 horas del día está trabajando el subconsciente. Ya he explicado en otros audios que nuestra mente consciente, aun cuando ya crecemos, cuando ya somos adolescentes, jóvenes, adultos, nuestra mente consciente en muchos momentos está desconectada, como cuando estamos dormidos principalmente, por ejemplo. Y en otros momentos está funcionando parcialmente. Sin embargo, ya he resaltado que el subconsciente siempre, las 24 horas de cada día, de toda nuestra existencia, está funcionando con todas sus capacidades. Entonces, lo que acabo de decir en el punto de que el subconsciente no requiere desarrollo, en la característica número 2, se junta con esta característica número 3, de que trabaja las 24 horas. Las 24 horas de cada día de nuestra gestación estaba acumulando información en el subconsciente. Para cuando ya nacemos, ya venimos con un daño extremo en nuestra autoestima. Así es. Ya para cuando nacimos, cuando vimos la luz, ya cuando emitimos nuestro primer llanto, ya para cuando estábamos respirando fuera del vientre materno, ya veníamos con una autoestima muy dañada. Y luego eso se siguió acumulando porque las 24 horas del día, durante esos primeros días, meses, años de nuestra vida, las 24 horas del día, el subconsciente estaba trabajando las 24 horas del día. Y eso implicó que las 24 horas del día estaba registrando información y que una gran cantidad de esa información que se estaba registrando era el mensaje tú no vales. Pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, un niño que desafortunadamente tiene que ser dejado o dejada en una guardería. Híjole, qué triste, qué doloroso y bueno, es una realidad. Yo aquí no quiero emitir juicios de si ha sido bueno o no ha sido bueno ciertas cosas. Por ejemplo, las guarderías, en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una integración muy grande de la mujer al campo laboral, que era muy diferente, por ejemplo, cuando yo fui niño, ¿no? En donde predominaban las mamás que estaban en la casa y que estaban con sus hijos. Desgraciadamente, de todas maneras, por todo este desconocimiento de lo que es el subconsciente y la autoestima, aun que una mamá estaba en la casa, estaba con sus hijos, de todas maneras crecíamos con una autoestima destruida, destrozada, ¿sí? Por carencias de otros tipos. Pero ahorita quiero mencionar, por ejemplo, como ejemplo, una guardería. En el momento en que un bebé de medio año, por ejemplo, es dejado en una guardería, en ese instante, a nivel subconsciente, lo que registra es un sentimiento de abandono. Mi mamá me abandonó, no me quiere. El mensaje indirecto es no me quiere, ¿no? El puro hecho de ser dejado en un lugar extraño, lejos de la mamá, el mensaje indirecto es no, tú no vales, tú no vales. Por eso te quedas solo, porque la mamá te abandona, ¿no? Y entonces, como el subconsciente trabaja las 24 horas del día, en esas 6, 7, 8, 9, 10 horas que esa bebé de medio año, por ejemplo, en esas horas en que está ahí, lejos de la mamá, el mensaje que está recibiendo minuto a minuto es tú no vales. Por eso has sido abandonado
por tu mamá. Llega la mamá a recogerlo después de esas 6, 7, 8 horas y experimenta un alivio. Y de alguna manera ese alivio le consuela, pero no le borra lo que ya se registró en esas 7, 8, 9 horas. Y al día siguiente se repite. Y al día siguiente se repite. Y cada hora, cada minuto de esas largas horas durante todos esos primeros años de vida se está registrando el mensaje: tú no vales. Debido a que el subconsciente trabaja las 24 horas del día. Si nosotros tuviéramos la forma de desconectarlo como se desconecta la mente consciente, por ejemplo, cuando dormimos, pues voy a decir aquí una idea, una aberración muy tonta, pero imagínense, se le podría dar a un bebé algo para que durmiera esas 7, 8 horas y para que no fuera dañada por en su autoestima por ese abandono. Pero bueno, esta característica número 3 del subconsciente trabaja las 24 horas, entonces durante toda nuestra gestación, en nuestros primeros años de vida, todo lo que se acumuló fue monumental, porque las 24 horas de cada día de toda nuestra existencia se ha estado acumulando en el subconsciente todo lo que experimentamos, vivimos y sentimos. Y eso de manera particular fue crítico durante nuestra gestación, durante los últimos días, horas antes de nacer y durante las primeras horas y días después de nacer y después las siguientes semanas, meses, años. Bien, vamos con la característica número 4 del funcionamiento del subconsciente, que es el registro permanente. El registro permanente. Todo lo que entra en el subconsciente se queda ahí de por vida. No hay forma de borrarlo. No hay forma de borrarlo. No hay forma de que no se quede ahí de por vida. A diferencia de la mente consciente, que ya he explicado que gran parte de lo que entra a la mente consciente se olvida. Por ejemplo, gran parte de lo que aprendimos, vimos en la escuela, por ejemplo, cuando teníamos 6, 7, 8, 10 años, que ya podíamos tener un recuerdo consciente, la mayor parte de todo eso lo olvidamos en algún momento. Sin embargo, esta característica de registro permanente del subconsciente es: no hay forma de borrar lo que entra al subconsciente. No hay forma de borrar lo que entra al subconsciente. Lo único que se puede hacer es reprogramar. Por eso yo he hecho tanto énfasis en todo lo que estoy compartiendo en la palabra reprogramar. Sí podemos modificar el impacto de lo que está ahí reprogramando, es decir, metiendo nuevos contenidos al subconsciente que ya en conjunto modifiquen lo que ya está ahí, pero no se puede borrar nada. Entonces, debido a este registro permanente, todo eso que vivimos y experimentamos minuto a minuto durante toda la gestación, minuto a minuto, cuando teníamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando teníamos 1 año, 2 años, 5 años, todo eso que se acumuló ahí está. Y está influyendo en la persona que somos, está influyendo durante el resto de nuestra vida, influye el resto de la vida de un ser humano. Si ese ser humano llega a vivir 80 años está ahí influyendo todo lo que vivió, sintió cuando estaba en el vientre materno, todo lo que vivió, experimentó, sintió cuando tenía medio año, 1 año, 2 años. El resto de nuestra vida estará influyendo por esta característica del registro permanente. No hay manera de que no suceda así. No hay forma de que eso se borre debido a esta característica. Entonces, si juntamos estas 3 que acabo de profundizar en el tema de la autoestima, que todo se está acumulando desde la gestación, que todo se está acumulando las 24 horas del día durante todos los primeros años y que todo eso está ahí el resto de nuestra vida y he enfatizado también, que luego ya lo entenderás mejor, que el mensaje indirecto predominante, miles y miles de momentos fue: tú no vales, tú no vales, tú no vales. Y entonces imagínate el impacto y ahora puedes empezar a entender por qué yo llegué a ese descubrimiento de que prácticamente todos los seres humanos crecemos con un daño extremo en nuestra autoestima. Bien, vamos a la característica número 5, control principal. Ya he explicado que desde el subconsciente se controla emociones,
reacciones, conductas, impulsos, comportamientos. Todo eso, bueno, las conductas ya cuando crecemos están en una cierta medida controladas también por la mente consciente. Pero a ver, las reacciones son automáticas, controladas por el subconsciente. Las emociones, toda emoción en cualquier nivel de intensidad está actuando y controlándose desde el subconsciente. Todos los impulsos, todos los sentimientos, las actitudes más profundas en el ser humano están controladas desde el subconsciente. Si bien en mucho de esto parece ya en el día a día que interviene la mente consciente, y así es, hay una participación de la mente consciente en cierto grado y en cierta medida y en ciertas circunstancias, pero el control principal, por eso le llamé así a esta característica del subconsciente, control principal se da desde el subconsciente. Entonces, juntando con las características anteriores, significa que con eso que se acumuló miles y miles de momentos, miles y miles de vivencias con el mensaje tú no vales, eso desde ahí se va a estar controlando emociones, reacciones, comportamientos. Por eso ya te compartiré luego cómo fue que identifiqué más de 100 emociones, reacciones, impulsos, actitudes que reflejan una mala autoestima, una autoestima dañada. Y de esas más de 100, prácticamente todos llegamos a tener en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, aproximadamente 3/4 partes. 70, 75, 80 de todas esas por lo menos. Ahí fue cuando yo entendí y vi con claridad que mi autoestima estaba totalmente dañada. Conforme fui entendiendo la autoestima, vi que todo eso que decían esos libros que había leído era algo totalmente equivocado. Y cuando ya entendí lo que era la autoestima y pude ir identificando, gracias a toda esa investigación de varios años, que me llevó miles de horas también trabajar con mis discípulos, analizando prácticamente cualquier recuerdo de nuestra vida, identificando montones de emociones, reacciones con actitudes, impulsos. Entonces, ya cuando pude ir creando ese mapa y fui identificando todas esas consecuencias de autoestima dañada, resultó evidente en mi caso, en el caso de todas las personas que participaron en la investigación y en el caso de todas las personas que luego han pasado por mis programas y con las cuales se ha aplicado esa evaluación de la autoestima, y la conclusión es así de simple, así de obvia. Todos crecimos con un nivel de autoestima extremadamente dañado y lo podemos ver en toda esa lista de emociones, reacciones, impulsos, actitudes, porque todo eso viene de ese control del subconsciente. El subconsciente controla todo eso y por eso no hay forma de que no se manifiesten ni se presenten a lo largo de toda nuestra vida. Cada quien con su propia combinación, cada persona tiene una combinación única y especial de todas esas reacciones, emociones, conductas, comportamientos que yo identifiqué, pero al final todos llegamos a tener la gran mayoría de todas esas emociones, reacciones, impulsos en diferentes intensidades, en diferentes etapas de nuestra vida, que ya lo explicaré luego más adelante. Vamos con la característica número 6 de las asociaciones y generalizaciones. Bueno, aquí hago una pausa para resaltar por qué estoy dando yo este audio introductorio repasando las características del subconsciente, que tú ya debes de conocer muy bien si has escuchado otros audios. Y ¿por qué? ¿Por qué antes de entrar con detalle en todo lo que es la autoestima? Porque quiero resaltar esto que ya he dicho. Es imposible que alguien hable de autoestima si no tiene estas bases del subconsciente. Es imposible que alguien hable de desarrollar niños o niñas con una buena autoestima si no tiene estas bases del subconsciente. Es imposible que alguien hable de métodos, de formas para mejorar la autoestima de un adolescente, joven, adulto, si no tiene estas bases del subconsciente, ¿sí? Porque si no se tienen estas bases del subconsciente, no se entiende lo que es realmente la autoestima, no se entiende la magnitud y no se entiende lo que significa. Entonces, bueno, hasta aquí esa es la razón. Y esa es la razón por la que yo ahora entiendo, bueno, lo entendí en aquel momento cuando comencé esa investigación y fui ahondando, y después de estos otros 30 años, pues queda evidente por qué la mayor parte de lo que se escribe, se dice de la autoestima está totalmente errado. Bueno, entonces continuemos aquí con la característica número 6, asociaciones
y generalizaciones. ¡Wow! Ya he explicado que el subconsciente genera asociaciones. Asociaciones que aunado a las características anteriores, llegan a tener mucho impacto en nuestra vida. Aquí voy a hablar un poquito nada más, 2, 3 ejemplos para este panorama. Por ejemplo, una asociación, por ejemplo, ¿de dónde es que recibimos todo ese daño principal, todo ese impacto principal en nuestra autoestima durante todos esos instantes? De papá y mamá. Hayan estado o no hayan estado presentes en nuestra vida, ese daño del que estoy hablando vino de papá y mamá en su mayor parte. Yo diría, en un 99% vino del papá y de la mamá. Si bien hay sucesos que llegan a darse también en la vida de las personas que dañan mucho la autoestima, que no vienen del papá y de la mamá, pero proporcionalmente, por todo lo que estoy explicando, de dónde viene la autoestima, proporcionalmente la grandísima mayoría de esos impactos vienen de papá o de mamá. Hayan estado o no hayan estado presentes. Te voy a poner un ejemplo muy impresionante. Un niño de 4 o 5 años que su papá murió, en su subconsciente, desafortunadamente, el registro que comienza a guardarse los siguientes días, meses, años, es: tú no vales. Tu papá no está aquí contigo porque tú no vales. Tu papá hasta se murió para no estar contigo. Tú no vales. Así lo interpreta el subconsciente, así lo percibe, así lo registra, porque no tenemos en esas etapas de nuestra vida la capacidad de entender lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, la manera emocional como se registra en el subconsciente es: hasta se murió tu papá para no estar contigo. Imagínate, no vales nada, ¿no? Entonces, en muchos casos no es lo que está sucediendo, sino cómo impacta al subconsciente. Cuando una pareja se separa, que en la actualidad, ya he dicho y voy a enfatizar siempre, el hecho de que ponga ejemplos actuales es para entender lo que está sucediendo actualmente. No significa que hace 20, 30, 40, 50 años estábamos mejor. Crecíamos con autoestima igual de dañada que los niños de ahora. Simplemente que algunos factores han cambiado. Por ejemplo, cuando yo era niño y de ahí para atrás era totalmente común que los padres, papás, mamás, a veces otros familiares, pero empezando por papá, mamá, por ejemplo, era muy común que golpearan, que pusieran golpizas a los hijos, a las hijas, supuestamente como una forma de educación, como una forma de corrección ante las conductas. Eso era lo más común. Y todo ese maltrato obviamente dañaba seriamente la autoestima en esas generaciones. Actualmente ya eso, en la mayoría de los entornos, debido a los cambios que ha habido en la sociedad, en muchos entornos eso ha dejado de existir. Obviamente hay muchos sectores en todos los países y en diferentes países del mundo donde eso sigue presentándose a esa escala, ¿no? Pero, digamos, en un entorno común y corriente, en la actualidad de algún país donde hay cierto grado de desarrollo, eso ya no existe. Pero ahora algo que impacta mucho, por ejemplo, es la poca duración de las parejas que se separan cuando el niño, la niña tiene 2, 3, 4 años y entonces ya automáticamente, como consecuencia, el niño y la niña durante muchos momentos de su día a día ya no está presente el papá o no está presente la mamá, de repente está presente uno, de repente está presente el otro, y entonces en cada instante en que el papá o la mamá no está presente, el mensaje que recibe ese niño es: tú no vales, por eso no está aquí tu papá contigo, por eso no está aquí tu mamá contigo, tú no vales, ¿no? Entonces, bueno, se generan esas asociaciones. En el subconsciente ya expliqué las asociaciones que el subconsciente conecta emociones con sucesos, y entonces, por ejemplo, en este caso, se asocia el puro hecho de que una persona no esté presente en nuestra vida, se asocia con el mensaje: tú no vales, y de ahí se disparan toda una serie de emociones, reacciones, etc. Entonces, esa asociación que se genera desde niño
se asocia, fíjate nada más, se asocia contigo mismo, se asoció conmigo mismo, se asocia con cualquier persona, nuestra persona, con el mensaje tú no vales. Imagínate qué fuerte esta asociación con la que vamos de por vida. Se asoció con mi persona el mensaje yo no valgo. Cada persona crecimos con esa fuerte asociación. Todo lo que yo soy como ser humano, asociado con no valgo. Qué fuerte esa asociación, y ya hablaremos de todo lo que eso implica. Y entonces eso se generaliza a que cuando yo ya crezco y estoy en una relación de pareja, se generaliza a que mi sentimiento profundo ahí también es no valgo. Estoy en una empresa y mi sentimiento profundo es no valgo. Y ya explicaré cómo incluso eso se presenta en personas que en el contexto, digamos, del mundo cotidiano, podemos considerar que son personas exitosas. Ya explicaré cómo incluso gran parte del impulso que les llevó a ese éxito fue el mensaje tú no vales. Pareciera que una persona destacada, una persona que lleva a cabo grandes acciones en su vida a nivel profesional, a nivel social, podríamos concluir erróneamente que tiene un sentimiento de valor muy sólido. Pues bueno, ya explicaré por qué, aún en esos casos, el sentimiento predominante en el fondo es tú no vales, porque se ha generalizado. Pero bien, ya esto lo irás entendiendo de manera más detallada más adelante. Esta característica del subconsciente de asociaciones y generalizaciones. Vamos a la característica número 7, conexión subconsciente. Ya he explicado esta impresionante característica del subconsciente. Nuestros subconscientes están conectados. El subconsciente de papá y de mamá está conectado con el subconsciente de ese bebé, de esa bebé que viene desde el vientre materno. Por lo tanto, todo lo que piensa, todo lo que imagina, todo lo que expresa ese papá, esa mamá, tiene un impacto en esa bebé desde la gestación y luego más tarde durante sus primeros meses, años de vida. Es impresionante esto, porque cuando lo utilizamos en positivo, cuando un papá, una mamá adquiere todo este conocimiento y desde que su bebé viene en camino en la etapa de la gestación, al aprovechar en positivo esto, puede generar una influencia positiva en ese bebé, en esa bebé, día tras día tras día, independientemente de que no esté físicamente cerca de él o ella. Por ejemplo, el papá que no está conectado con el bebé durante la gestación, como lo está la mamá, el papá, no importa dónde se encuentre, no importa a qué distancia se encuentre, cuando conoce esto, día tras día puede nutrir una sólida autoestima en ese bebé, en esa bebé, porque día tras día, desde donde se encuentre, puede estar emitiendo pensamientos de amor, de cariño, a lo largo de muchos momentos del día, día tras día, hacia ese bebé, esa bebé, y todo eso llega y se registra en el subconsciente. Pero lo contrario es lo que suele suceder. Lo que suele suceder es que en esa conexión subconsciente, día tras día tras día, hay un vacío con el mensaje indirecto, tú no vales. Vamos a la característica número 8, atraer y repeler. Una vez que el subconsciente se empieza a programar con el mensaje tú no vales, empieza a tener la facultad de atraer cosas, circunstancias y personas que refuercen ese mensaje. Dado que desde la gestación experimentamos en tantos momentos, recibimos en tantos momentos el mensaje tú no vales, se registra así el mensaje tú no vales, entonces nuestro subconsciente, con esa capacidad de atraer y repeler, empieza a atraer sucesos que reflejan que no valemos. Y eso puede reflejarse y manifestarse desde complicaciones del parto, desde una vez que nace un niño o una niña, enfermedades, accidentes, malos tratos de las personas que nos rodean, y a su vez eso genera un mayor impacto con el mensaje tú no vales. Es como una bola de nieve que va creciendo ahí.
porque el subconsciente va actuando con toda esa información y va ya activándose esta capacidad de atraer y repeler desde la gestación y a lo largo de los primeros meses, años y a lo largo de toda la infancia, adolescencia, juventud, y de ahí sigue y sigue y sigue esta gran bola de nieve. Así que bueno, es muy relevante esta capacidad del subconsciente de atraer y repeler, porque ya con todo lo que acabo de resaltar, entonces si el subconsciente está lleno de miles de mensajes repetitivos que se fueron acumulando instante a instante desde la gestación y durante los primeros meses y años, con el mensaje tú no vales, entonces lo que empieza a activarse con esa atracción es una serie de situaciones, circunstancias, personas que van a estar reflejando eso. Entonces es una enorme diferencia cuando un ser humano tiene la oportunidad de crecer con todo lo contrario, con una cantidad ilimitada de mensajes que va recibiendo instantáneamente desde la gestación y durante todos sus primeros meses y años de vida, que más bien llevan el mensaje tú vales. Y bueno, no nos tocó eso, así que ahí está la característica número 8 de atraer y repeler, cómo está relacionada con todos estos aspectos de la autoestima. Número 9, filtro para la mente consciente. Cuando nosotros crecemos, cuando vamos creciendo y vamos desarrollando la mente consciente, ya por ahí a los 4, 5, 6 años que se va desarrollando nuestra mente consciente, y luego ya a partir de que pasamos esa primera etapa de la infancia y llevamos hacia una infancia ya más avanzada, a los 7, 8, 9, 10 años, llegamos a la adolescencia, a la juventud y a la edad adulta, conforme se va desarrollando la mente consciente, ya he explicado que el subconsciente actúa como un filtro, a veces más evidente, a veces menos evidente, a través del cual vemos el mundo, interpretamos el mundo, a través del cual sentimos el mundo, a través del cual evaluamos al mundo, a través del cual conocemos el mundo, ¿no? Entonces, si vamos creciendo con toda esta cantidad impresionante de mensajes, tú no vales, entonces, sin darnos cuenta, cuando vamos ya creciendo, vamos interpretando muchas cosas, sintiéndolas, reaccionando en base a esa percepción que está en el subconsciente. Aunque a nivel consciente no nos demos cuenta, aunque a nivel consciente incluso pensemos y creamos que valemos mucho, pero mientras está actuando todo eso que está en el subconsciente, con ese mensaje tú no vales, desde ahí vamos reaccionando al mundo, a las personas, a las circunstancias. Y bueno, esto ya quedará más claro conforme entremos en este gran tema de la autoestima. Finalmente llego a la característica número 1, que es que suelo dejarla hacia el final. Es la número 1 porque es la base de todo. El subconsciente se puede programar y reprogramar. Es la número 1 porque es la que abarca todo lo demás. El subconsciente se puede programar y reprogramar. Sin embargo, cuando explico yo esta serie de características, la dejo al final para que entonces se entienda mejor ya toda esta característica de que el subconsciente se puede programar y reprogramar. Resulta de que desde la gestación, tristemente, nuestro subconsciente se estuvo programando con el mensaje tú no vales. Podemos programar totalmente diferente a un bebé desde la etapa de la gestación y desde sus primeros años, porque podemos entender todo esto y podemos hacer las cosas totalmente diferentes. Además, es una forma muy sencilla de hacerlo, simplemente es entenderlo, saberlo, tener conciencia y saber cómo hacerlo, pero podemos programar a un bebé, a una bebé, desde la gestación con sentimientos y emociones de tú vales, tú vales, tú vales. Podemos programarlo porque te podemos aprovechar momento a momento, miles de momentos mientras se va desarrollando un bebé desde la gestación y luego durante sus primeros años para ir nutriendo ese sentimiento de valor con mensajes, con impactos, con experiencias, con vivencias, con formas de tratos que van generando uno a uno y que se van acumulando
miles de veces el mensaje: tú vales, tú vales, tú vales, tú vales. Y eso puede crear una diferencia verdaderamente abismal en un ser humano. Entonces, el subconsciente se programa. En el caso de todas las personas que crecimos con una autoestima extremadamente dañada, se programó así nuestro subconsciente. Se puede hacer algo totalmente diferente con un bebé, una bebé, desde las primeras etapas de su vida, pero también se puede reprogramar. Se puede reprogramar ese daño. Como ya he enfatizado siempre, no podemos borrar absolutamente nada de lo que está en nuestro subconsciente, pero sí se puede reprogramar, es decir, podemos utilizar formas, métodos basados realmente en el subconsciente que modifiquen todo ese daño que está ahí, si realmente los métodos están bien diseñados y están basados en cómo funciona el subconsciente. Y aquí es donde una vez más hago énfasis en que una gran cantidad de información que yo había leído en aquellos años y que he seguido viendo en los últimos 30 años y que abunda información de supuestos métodos para mejorar la autoestima o supuestos métodos para ayudar a un niño o una niña a crecer con una buena autoestima, son totalmente errados, están totalmente errados, porque ni programan a un niño o una niña para tener una buena autoestima, o lo que pueden estarle aportando es mínimo comparado con todo lo que le está impactando negativamente, y por lo tanto no tiene un efecto real. O ya en adolescentes, jóvenes, adultos, realmente no reprograma, realmente no modifica lo que está en el subconsciente. Entonces, bueno, con este panorama, aquí están estas 9 características del funcionamiento del subconsciente. Las entenderás muchísimo mejor en los siguientes audios, conforme te vaya explicando todo este proceso de la autoestima detalladamente, pero en este momento puedes captar esta idea tan evidente. No podemos entender la autoestima si no tenemos las bases del subconsciente. Nadie puede hablar algo coherente sobre la autoestima si no tiene las bases del subconsciente. Y mucho menos dar métodos para desarrollar autoestima en niños, niñas, o para modificar y mejorar la autoestima en adolescentes, jóvenes, adultos, si no se tienen las bases del subconsciente. Así que bueno, aquí te dejo este panorama general para tener este contexto del subconsciente en relación con la autoestima, y ya a partir de los siguientes episodios iremos paso a paso entendiendo este maravilloso universo de la autoestima. Qué bueno que estás aquí entendiendo algo tan impresionante, tan maravilloso, tan extraordinario como la autoestima, y lo cual te va a llevar a entender muchísimo tu vida, a entenderte a ti mismo, a ti misma como persona. Vas a poder entender tantísimo de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que has sentido, de lo que ha sucedido en tu vida, y también vas a entender muchísimo, muchísimo a las personas que te rodean, a todas las personas que te han rodeado y te están rodeando en este momento, en el pasado, en el futuro. Vas a poder tener una claridad de lo que somos como seres humanos, y también vas a tener la oportunidad, si tú lo deseas, de hacer un cambio en todo eso. En su momento te compartiré los métodos, y también en el caso de que seas papá, seas mamá, tendrás la oportunidad de hacer muchos aportes maravillosos a tus hijos, a tus hijas.